muchas veces dice cuestión de naturaleza, ¿no? Dios nos manda para ir a cierto lugar y nosotros a propósito hacemos lo contrario. ¿Y es por qué? Porque batallamos con esa naturaleza pecaminosa. Y el día de hoy vamos a estar viendo algo que nos indica cómo realmente nosotros podemos estar en victoria. Recuerdo una vez platicando con uno de mis familiares, y no tenía mucho tiempo que habíamos nosotros aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, y le dijimos, ¿sabes qué? Cristo murió por nuestros pecados. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón, reconocerlo como el único suficiente Salvador, y con eso vas a tener el perdón de pecados y la vida eterna. Y me acuerdo lo que nos dijo, no, pues ustedes la tienen bien fácil. Todo lo que tienen que hacer es nada más pedirle a Cristo que entre a su corazón y ya con eso ya se van al cielo. No, pues así que fácil. No. Tiene uno que estarse esforzando, tiene uno que estar tratando de guardar los mandamientos, tiene uno que estar tratando de hacer todos los sacramentos, hacer esto, otro. No, pues así está bien fácil, es un regalo nada más. Y es lo que el apóstol Pablo había dicho, lo vimos en Romanos 5. Dios nos da ese regalo de la justicia, ese regalo donde Él nos declara justos, donde Él nos dice, ¿sabes qué? Tus pecados son perdonados, tú tienes la justicia de Cristo. Cuando Dios te ve a ti, te ve de una manera perfecta, porque como vimos que tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, de la misma manera por un hombre entró la justicia. Entonces, al momento de unirnos a Cristo, cuando Cristo entra en nuestra vida, en nuestro corazón, en ese momento nosotros somos nuevas criaturas, absolutamente somos declarados justos delante de Dios, vamos rumbo al cielo, absolutamente sin haber hecho ningún esfuerzo propio. Entonces, aquí si ven en el versículo 1 de Romanos 6, algunas personas criticaban a Pablo probablemente por lo que él estaba predicando, o algunos cristianos sinceros quizás se hacían esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí mismo Pablo dice, bueno, entonces él acaba de decir, ¿sabes qué? Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. No importa qué tan pecador uno era, no importa la ley qué tanto nos decía qué tan pecadores somos, de todos modos, el pecado abundó, Dios nos da más gracia, todos los pecados perdonados, somos declarados justos delante de Dios, podemos ahorita orar directo delante de Dios, estamos en la presencia misma de Dios. Bueno, si es así, pues entonces seguimos pecando y Dios nos sigue dando más gracia. También la respuesta dice, en ninguna manera, en el versículo 2, que ni se te ocurra prácticamente, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La gracia de Dios es lo único que nos habilita a dejar el pecado. Es por la gracia de Dios que nosotros en verdad podemos dejar el pecado. Y eso es lo que él está diciendo. ¿Sabes qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué sucede realmente cuando nosotros somos justificados? Cuando Dios nos declara justos. El bautismo lo ilustra. Hemos bautizado a varias personas, estoy seguro que la mayoría de ustedes lo han visto cómo los bautizamos, los hemos bautizado aquí, lo bautizamos también allá en el lago, cuando fuimos en Iowa. Nosotros los sumergimos, significando que son sepultados en ese momento con Cristo en su muerte. Mueren con Cristo y luego los levantamos. Lo que significa es que resucitan para dar en nueva vida. Ahora, eso pasa en el momento en que Dios nos declara justos. Dios nos declara justos no en el momento en que nos sumergen en el agua. El agua no nos quita los pecados. Lo que nos quita los pecados es únicamente poner nuestra confianza en Cristo como Salvador. Y el bautismo es una ilustración de que tenemos esa fe en Cristo, de que ya hemos muerto con Él, como dice en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que significa es de que nosotros ya morimos con Cristo y por eso se ilustra de esa manera. Ya hemos muerto con Cristo y ya resucitamos con Él. Cristo es nuestro Salvador y lo hacemos de manera pública, pero el bautismo ilustra eso que nosotros nos unimos con Cristo en su muerte. ¿Para qué? Para poder andar en nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros morimos con Cristo el pecado? Lo primero es que menciona aquí en el versículo 5 y 6, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo primero que pasa. Nuestro yo antiguo, el yo que tú tenías, o el yo, o tu yo, por así decirlo, en el momento que tú recibiste a Cristo, ese yo queda ahí crucificado con Cristo. Ese yo que heredaste de Adán ya pagó la ira de Dios. Entonces ya queda ahí crucificado con Cristo. ¿Y qué más? Si ven, menciona que el dominio del pecado, que era nuestro yo, ya ha sido destruido. Es lo que dice, a fin para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ese yo que heredamos de Adán, pues ya quedó ahí muerto con Cristo. Ahí quedó en la cruz. Nosotros realmente morimos con Cristo al pecado. En el momento en que uno reconoce que Cristo es el Salvador, nos unimos a Cristo y nuestro yo antiguo. En ese momento, en el momento que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. El yo antiguo queda ahí con Cristo crucificado. Ya morimos con Él al pecado. Por eso es que Pablo se queda diciendo, oye, ¿qué es esa idea de que si Dios te perdona tus pecados, entonces lo va a hacer para que te peques más y más y más? No, es en contra de la lógica. La lógica es que tú mueres al pecado. Tú mueres con Cristo al pecado. ¿Para qué? Para que también puedas andar en una vida nueva, a fin de que ya no sirvas más al pecado. Si seguimos viendo, menciona que resucitamos con Cristo. ¿Qué significa resucitar con Cristo? Primero es andar en nueva vida, lo vimos en el versículo 4. Así también nosotros andemos en vida nueva. Así como al fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el resucitar con Cristo, el que murió nuestro antiguo yo, pero hay un nuevo yo, una nueva criatura que resucita con Cristo, y esa nueva criatura es la que puede andar en nueva vida. Eso significa andar con Cristo, eso significa resucitar con Él. Viene el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El dominio del pecado ya queda destruido. En el momento, vemos que el pecado que nos conducía a la muerte, pero en el momento que ya morimos, pues ya el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Ya somos justificados del pecado. Y versículo 8, y si morimos con Cristo, ¿qué creemos? Creemos que también viviremos con Él. Entonces, es esa confianza de que dice, ¿sabes qué? Podemos tener victoria ahora contra el pecado. ¿Cómo? Porque yo ya morí con Cristo. El yo antiguo, el Shul antiguo, ya se quedó ahí clavado en la cruz. Ahora, yo sé que el Shul nuevo puede tener victoria sobre el pecado. Y eso es algo que nos debe dar esa confianza. Y en el versículo 9 menciona, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Hay que cambiar ahora una perspectiva. Cristo murió. Ya la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Ya el pecado no tiene dominio sobre Él. Obviamente Cristo nunca pecó, pero Él llevó nuestros pecados y por eso Él recibió toda la ira de Dios, porque llevó nuestros pecados. Y nosotros quedamos muertos ahí con Cristo. Nuestro yo antiguo recibió la ira de Dios ahí con Cristo. Pero ya una vez murió y ahí quedó. Ahora vive. ¿Y ahora para quién vive? Para Dios. Ahora podemos tener una nueva perspectiva. Viene el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo muy importante que quiero que te lleves esta noche. Cambia tu manera de pensar. Considérate ya muerta al pecado. Considérate que tu antiguo yo, en el momento que recibiste a Cristo como Salvador, ya está muerto. Entonces, anda en una nueva vida. Eso es lo que dice. Consideraos muertos al pecado, considérate vivo para Dios. Ya tienes una nueva vida para Dios. Ya el pecado ya no se tiene que señorar de ti. Ve el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la implicación de estar vivos para Dios? No dejes que el pecado ya reine sobre ti. Recuerda, ya que ya está muerto, ya tu yo antiguo quedó crucificado. No voy a dejar que el pecado ya reine sobre mí. ¿Qué más? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Lo segundo es, ofrécele tu vida a Dios. Ya ahorita tú puedes presentarte delante de Dios ya como vivo de entre los muertos, y decir, Señor, yo ya estoy vivo, yo ya tengo un nuevo propósito, yo ya tengo una nueva perspectiva para vivir. Y ahora menciona el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo es que el pecado ya no va a tener dominio de nosotros? Que nos va a decir, haz esto, y nosotros pues lo hacemos. Porque ya estamos ahora bajo la gracia. Ya tenemos un nuevo amo. En el versículo 15 vuelve a hacer la misma pregunta en cierto sentido. Viene el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Bueno, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley de Dios. Ya estamos bajo la gracia. ¿Vamos a pecar? Obviamente ya saben las respuestas. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Claramente hay dos tipos de amos. El pecado ya no es nuestro amo. Y es lo que menciona en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios, que en el momento en que tú escuchaste las buenas noticias, en el momento en que tú escuchaste que Jesucristo había muerto por ti, y tú sencillamente lo aceptaste en tu corazón, y creíste en el Evangelio, en las buenas noticias, ¿qué pasó en ese momento? Fuiste libertado del pecado. Fuiste libre. Fuimos liberados en ese momento cuando nosotros creímos. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿cuál es nuestro nuevo amo? Ahora tenemos que reportarnos con nuestro nuevo amo. Viene el versículo 18. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora tenemos un nuevo amo. Ese nuevo amo es la justicia y es Dios mismo. Viene el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo dice, ¿sabes qué? Voy a hablar en términos que quizás no sean tan sagrados, pero lo voy a hablar de una manera ya más mundana, por así decirlo. ¿Sabes qué? Así como iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación, presentáis vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Sabes qué? Antes presentabas tus miembros ¿para qué? Para hacer pecado, para cometer pecado, para andar en contra de la voluntad de Dios, tal como vimos y nos estaba predicando el pastor Gerardo. A veces compramos el ticket, pero para el otro lado, ¿verdad? Y nosotros entregábamos todo nuestro cuerpo, todo nuestro miembro, toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, a pecar, a pecar, a pecar. Y ahora menciona, ¿sabes qué? Con esa diligencia que lo hacías. Nadie te torcía la mano, peca, peca, peca. Y tú, bueno, pues ni modo, peco. No, hasta ibas y corrías al pecado. Con esa misma diligencia. Ahora que ya eres libre, con esa diligencia corre a Dios. Ahora ya tienes un nuevo amo, repórtate delante de Dios. Viene el versículo 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Cuando eras esclavo del pecado y que pecabas y pecabas y pecabas y hasta con ganas lo hacías. No hacías lo que era justo, no hacías lo correcto, eras libre de eso. Y aquí está el versículo 21. Interesante pregunta hace el apóstol Pablo. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Piensa a la larga. Quizás inmediatamente tú dices, el fruto pues me daba mucho placer. No, piensa a la larga. ¿Realmente qué fruto tenías de estar pecando y pecando y pecando? ¿Qué fruto? Ve el final del versículo 21. Porque el fin de ellas es muerte. Todo lo que te dejó el pecado fue destrucción. En tu vida personal, con otras personas, con tus familiares queridos. Únicamente muerte y destrucción. Esa es la paga por servir a ese amo. Esa es la paga por servir al pecado. Pero ¿sabes qué? Ya no tienes ese amo si tienes ya Cristo en tu corazón. Ve el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué tienes ahora?
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora ya tienes un nuevo propósito. Ahora ya tienes un nuevo rumbo en la vida. Ya tienes un nuevo destino. ¿Cuál es ese destino? Ese destino es la santificación. Santificación significa estar apartado para Dios. Ahora tu nuevo destino es estar en la voluntad de Dios. Tu nuevo destino es que algún día vas a estar disfrutando de esa vida eterna. Y no únicamente algún día en el futuro. Ahora mismo ya estamos saboreando de esa nueva vida. Saboreando de esa nueva vida eterna. Y es lo que menciona. Y como fin, la vida eterna. Pero mientras tanto, estamos disfrutando ya de la santificación. De poder estar disfrutando de la presencia de Dios. De poder estar disfrutando del amor de Dios. De poder compartir el amor a Dios con otras personas. De poder estar disfrutando de esa nueva vida que tenemos en Cristo. Ya no tenemos que estar viviendo avergonzados. Ya no tenemos que estar viviendo derrotados al pecado. Ya no tenemos que estar viviendo pues con la cruda después de haber estado todos borrachos. Ya no tenemos que estar viviendo avergonzados después de estar engañando a nuestro cónyuge. Ahora podemos vivir con una conciencia tranquila, separados para Dios, haciendo la voluntad de Dios, ayudando a otros que conozcan a Dios. Un nuevo propósito de vida. Viene el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y eso recuerda, la paga del pecado es la muerte. Eso es todo lo que dejó el pecado, únicamente muerte. Mas la dádiva de Dios, fíjense que dice la palabra dádiva. Dádiva es un regalo. Mas el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. ¿Y en quién se encuentra esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ven cómo la vida eterna no es algo que yo me gano? ¿Sí ven cómo la vida eterna no es algo que yo me trato de esforzar, y ya por fin voy a ver si Dios me la da? No, es un regalo. Y ese regalo únicamente se tiene que aceptar. Y es cuando uno acepta ese regalo, que uno muere con Cristo el pecado y que uno puede andar en nueva vida. Ahora, uno entonces pudiera decir, bueno, entonces, por ejemplo, estas personas que nos dicen y que luego nos critican, bueno, ustedes la tienen bien fácil, es un regalo. No, mira todo lo que nosotros tenemos que estar intentando ganarnos la vida eterna. ¿Te has fijado en sus vidas? ¿Viven esas personas vidas perfectas? No. Muchas veces viven vidas más entregadas al pecado. Muchas veces nos damos cuenta que viven en derrota, a pesar de que según ellos tratan de tratar de hacer los mandamientos y seguir eso según para ganarse la vida eterna. Pero la verdad es que viven en derrota. Y uno diría, ¿por qué? Si ellos dicen, bueno, a la mera hora, tú dices, bueno, uno lo recibe ese regalo de la vida eterna, pero ¿qué acerca si uno en verdad intenta guardar los mandamientos y tratar de esa manera ganarse el cielo? Viene el versículo 7. El capítulo 7, en el primer versículo, menciona ahí, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Aquí Pablo le va a dar una analogía, les va a dar una comparación. ¿Sabes qué? Tú que conoces la ley, ¿sabes qué? Viene el versículo 2. Porque la mujer está casada la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. ¿Se acuerdan de esa ley, no? La mujer no se podía divorciar del hombre. El hombre sí se podía divorciar de la mujer en aquellos tiempos. La mujer no se podía divorciar del hombre. O sea que la mujer, ni modo, ahí hasta que el hombre falleciera, tendría que estar con el hombre. ¿Por qué? Ya hasta que, si de repente lo dejaba y se unía a alguien más, ¿qué iba a pasar? Viene el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Solamente podía unirse a otra persona solamente que el marido se muriera. Pero viene el versículo 4, cómo él aplica ahora esa analogía en nuestra vida. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí menciona, ¿sabes qué? Antes ustedes
estaban ahora sí que sujetos a esa ley. ¿Cuál era esa ley? Uno pensaba, bueno, si yo trato de estar tratando de guardar la ley de Dios, entonces voy a evitar la ira de Dios. ¿Sabes qué? Al fin de cuentas tú ya te moriste. Tu yo antiguo ya llevó la ira de Dios. Ya estás libre de la ley. Ya no tienes que estarte preocupando. Es que ¿qué va a pasar si no guardo hasta el mínimo de los mandamientos? Es que no, ¿qué pasa si me falla en esto el mandamiento? ¿Será un pecado venial o un pecado mortal o un pecado de esto, un pecado del otro? ¿Quién sabe? Porque capaz que ya cometí un pecado que ahora sí, pues ya ni tengo salvación. O bueno, pues si me mero, pues le voy a decir a mis parientes pues que paguen bastante dinero en la iglesia para que pueda salir del purgatorio, pues si no, ahí voy a estar sufriendo. Y es cuando dice, ¿sabes qué? Tú ya eres libre. Tú ya eres libre de la ley, tenerte ahí como su amo. Decir, es que no se te vaya a fallar ni este puntito. Es que no vayas a cometer ni este pecado porque ya perdiste la vida eterna. No. Ya somos libres, es lo que dice, ¿sabes qué? Ya somos libres. Ve el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Sabes qué? Cuando estamos en este cuerpo, aun aunque nosotros tratábamos en verdad, según, de no pecar contra Dios, las mismas pasiones pecaminosas que hacían, por las mismas pasiones pecaminosas, veían el mandamiento y es como un niño chiquito que le dices, no hagas esto. ¿Y qué es lo primero que hace el niño chiquito? Pues empieza a pensar, ¿y qué tal si lo hago? No, pues yo creo que va a ser divertido. Y lee lo primero que hace. ¿Sabes qué? Así son nuestras pasiones pecaminosas. Ahí está el mandamiento de Dios. Tienes que hacer esto, esto, esto. Y uno dice, bueno, no lo tengo que hacer porque voy a llevar la ira de Dios. Pero después acabamos haciéndolo al fin de cuentas. ¿Por qué? Porque el mandamiento de alguna manera excitó nuestras pasiones pecaminosas. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pero ¿sabes qué? Por eso es que a la mera hora, no importa que tú digas, bueno, yo para ganarme al cielo voy a tratar de guardar los mandamientos de Dios. No, la verdad es que por ti solo, lo único que vas a hacer, las pasiones pecaminosas te van a incitar a aún hacerlo más. Por eso es que la única manera de servir a Dios es lo que dice en el versículo 6. Y con eso terminamos. ¿Qué dice el versículo 6? Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Sabes qué? Ya no tenemos que enfocarnos en, híjole, yo me acuerdo que ya no hice este mandamiento, ahora sí. Ya casi me estoy yendo al infierno, ya casi hasta lo siento. No, ya estás libre de eso. Ya tu yo antiguo llevó la condenación ahí con Cristo. ¿Ahora qué? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo menciona, ¿sabes qué? Ahora tú puedes servir por medio de la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Ahora tú puedes servir por medio de una relación personal con Jesucristo. Ahora es por medio de tener esa relación con Cristo que nosotros en verdad podemos servir a Dios. Ya no es que estamos tratando de servirle para ver si nos ganamos el cielo, no. Ya tenemos la vida eterna. Al contrario, ahora que ya tenemos la vida eterna, ahora lo que queremos hacer es conocer a nuestro Salvador más y más. Queremos ya no estar esclavizados al pecado, queremos ya no obedecer al pecado en sus concupiscencias, sabemos que ya tenemos la victoria, pero tenemos que tener una nueva perspectiva y por eso en este mensaje trata de llevarte esto. Yo ya morí con Cristo, es posible en verdad tener la victoria sobre el pecado, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que fomentar esa relación con Cristo, que Dios siga cambiándome, seguir conociéndole más. Por eso miren, aquí a propósito muchos ya tienen estos libros, no todos, por eso es que tengo aquí otros de estos. Aquí es Aprendiendo de Jesús. Lo que menciona muchas veces ni siquiera sabemos cómo leer la Biblia, ¿con qué empiezo? Bueno, lee por lo menos los evangelios, aquí te dice exactamente cuáles textos puedes empezar a leer para conocer la vida de Jesús. Y luego puedes empezar a conocerlo a Él y empezar a orar a Él. Y empezar a decir, Señor, batallo con este pecado, batallo con esta tentación. Yo sé que yo ya soy libre. Yo sé que ya tengo la victoria en ti. Ayúdame. Y es en esa relación personal que uno puede empezar a tener victoria. Y aquí los tenemos. En un momento más
vamos a tener un tiempo donde vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a estar orando y estar meditando. Pero antes de eso me gustaría comentarte una historia real. Cuando yo estaba enseñando en un instituto bíblico, estaba enseñando como maestro, me acuerdo muy bien de un joven que nos comentó. Él dice, ¿yo sabes qué? Yo andaba en los bares, estaba con las muchachas, me emborrachaba. Y un día alguien me invitó a una iglesia. Yo me acuerdo ahí estar sentado y el pastor leyó y predicó acerca de un versículo que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice, yo no podía creerlo en ese momento, que Dios había dado a su Hijo para morir por alguien tan pecador como yo. En ese momento me quebranté, empecé a llorar. Y le pedí a Cristo que Él fuera mi Salvador. Dice, a mí el pecado, todo lo que me dejó destrucción. Sí, quizás por un momento un gozo mientras que estaba con los efectos de la droga o del alcohol, pero después destrucción. Sí, quizás un gozo mientras estaba ahí con las mujeres, pero después no verdadero amor, soledad. Y fue en el momento en que Cristo llegó a su vida, que el amor de Dios entró en su vida, cuando dice, Cristo, ya tengo un nuevo amo. Le quiero servir con todo mi corazón. Él estaba ahí en el instituto bíblico preparándose para ser pastor, preparándose para compartirles a otros acerca de ese mensaje. Y sabes que no todos vamos a ser pastores. Dios no ha llamado a que todas las personas sean pastores, pero Dios sí ha llamado a varias personas y los está llamando a todos a que tengas esa relación con Cristo, a que tengas victoria sobre el pecado, a que andes en un nuevo propósito de vida. Y ¿sabes qué? Dios se lo ofrece absolutamente a todos. Él murió por todos. Y Él está ofreciendo, Él dio su cuerpo ahí en la cruz. Y Él dio su sangre ahí en la cruz. ¿Para qué? Para que tú puedas tener perdón de pecados y tú puedas tener una nueva vida. Y eso es lo que Él está ofreciendo. Él dice, ¿sabes qué? Yo di mi cuerpo por ti. Yo di mi sangre por ti. Para que tengas ese perdón de pecados. Para que tengas esa nueva vida. Si tú nunca le has pedido a Cristo en tu vida, que Él te salve, que Él entre en tu corazón, que Él te perdone tus pecados, ahorita mismo, en un momento más, puedes tener esa oportunidad. Si quieres, ahí mismo en tu lugar, yo te puedo mismo guiar con una oración. Quizás tú ni siquiera sepas cómo orar a Dios, pero yo mismo puedo guiarte con una oración, donde tú le pidas a Cristo que Él entre en tu corazón, que Él entre en tu vida, que tú le digas, Señor, yo quiero tener esa relación contigo. Yo ya no quiero servir al antiguo amo. Yo ya no quiero estar sirviendo al pecado. Yo quiero tener una nueva vida. Tú no tienes que tratar de cambiar por ti solo. No puedes. Tú tienes que dejar de que Cristo entre en tu vida, en tu corazón. Quizás tú ya lo hayas hecho, pero a veces te hayas obedeciendo otra vez al pecado. Otra vez siendo esclavo del pecado. Cuando tú ya eres libre, es el momento que digas, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo sé que yo puedo en ti. Yo sé que en ti yo tengo esa victoria. Porque yo ya morí contigo en la cruz. Ayúdame a andar, Señor, en esa nueva vida. Ayúdame a conocerte más. En un momento más, si ese es tu deseo de tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios, díselo ahorita mismo. Y después de decírselo, vamos a pedirle que pasen aquí los que quieran. Voluntariamente, que pasen y tomen de la copa y tomen del pan, significando, sí, Señor, yo quiero tener esa relación contigo. Yo no quiero estar teniendo una relación con el pecado. No, la relación es contigo, Señor. No significa que ya somos perfectos, vamos a fallar. Pero en el momento en que reconocemos, Señor, perdóname,
En ese momento tenemos otra vez comunión con Dios. Y la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado. Y es bonita esa nueva relación que tenemos con Cristo. Aquí también hay unos libros. Quizás tú nunca has tenido ese libro. Tú ni sabes cómo leer la Biblia. Empieza con esto. Está súper sencillísimo. Ahí te dice hasta qué versículo. Lees 7, 8, 10 versículos. Hay que puedes leer. Cada día te lees algo y te llenas. Hay unas preguntas para que puedas ir aprendiendo. Toma uno de esos libros. Lo importante es que tú quieras tener esa relación con Cristo. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Si cierras tus ojos, inclinas tu rostro. Y puedes pensar ahorita en lo que hemos estado escuchando. Tú quizás digas, yo la verdad, no estoy seguro que si llegara a morir me iría al cielo. Yo no estoy seguro que tenga esa vida eterna. Yo no estoy seguro que tenga el perdón de mis pecados. Pero yo quiero recibir ese regalo. Yo quiero que Cristo entre en mi vida y que me perdone mis pecados, que me dé una nueva vida. Allí mismo donde estás, dile lo siguiente, díselo de corazón, dile, Señor Jesucristo, te pido que entres en mi corazón. Te pido que me perdones. Acepto, Señor, el regalo de la vida eterna. Gracias por morir por mí en la cruz. Te reconozco como mi único y como mi suficiente Salvador. Gracias, Salvador, porque tú moriste por mí. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén.